Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes a todas, a todos en Latinoamérica. Bienvenidas y bienvenidos a la capacitación en la Escuela Latinoamericana de Ciberactivismo para las Democracias Digitales, promovida por la Fundación para la Democracia Participativa de Argentina, FUDEPA, junto con otras organizaciones de varios países de Latinoamérica. Les saluda Federico Rojas en nombre de Danitza Morales, directora de la escuela, y con gusto que les damos la bienvenida a lo que es este cuarto encuentro que tenemos para hablar de un tema muy importante que hemos manejado durante todo lo que va del mes. Queremos darle las gracias a Adriana Narváez Cote, que ha participado con nosotros en este tiempo. Y bueno, me comenta que ya, como hemos estado viéndola, ya la conocemos, ya sabemos de su trabajo, ya sabemos la expertise que tiene sobre este tema. Y bueno, nada más vamos a dar continuidad precisamente a esto. Hoy terminamos con este tema muy importante como lo es la Big Data, lo que es tener el acceso a todo este conocimiento, a todos estos datos, que pues la verdad son parte fundamental precisamente para todo proceso de investigación, para todo proceso de conocer, de expansión y demás. Quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Como les comento, quiero darles las gracias en nombre de Danitza Morales, presidenta de Ciudadanías Asociación Civil. Y bueno, pues antes de darle la palabra a Adriana Narváez, nada más les recuerdo que estamos abiertos a todo tipo de preguntas. Las dinámicas, créanme que es importante para el llevar a cabo pues esta sesión, que haya una retroalimentación de ambas partes, ¿no? O sea, que le preguntemos, que ella nos pregunte, todo este tipo de participación lo hace de una forma más dinámica. La verdad, el tema es muy interesante y creo que debemos de aprovechar esta oportunidad que se nos da precisamente para conocer sobre el tema. Adriana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Gracias, Fede, por tu presentación y además por la disposición de tiempo para estar aquí y acompañar en este proceso, muchachos. Allí ya estoy leyendo algunos nombres conocidos: Gustavo, Kleibert, Gregory y Gerardo. Me contenta que se estén conectando en esta que ya es la última sesión de este módulo de inteligencia artificial, algoritmos, Big Data y todo dentro del marco del ciberactivismo. Yo quisiera que esta clase no fuese tan larga y que pudiésemos en ella, digamos, abarcar los temas que nos quedan y que ustedes se puedan llevar la mayor cantidad de herramientas y sobre todo que puedan dirimir todas las dudas que tengan. Entonces, en la siguiente lámina, Fede, podemos ver que en clases anteriores hemos abordado un poco las bases teóricas de estas tecnologías y además hemos explorado algunos casos de uso. Allí, en esa lámina que se está proyectando en pantalla, se observan los aspectos que ya hemos abordado hasta ahora. Pasamos hablando sobre qué es la ciencia de datos, hablamos sobre los datos grandes, sobre la Big Data, identificamos qué eran datos y qué tipos de datos podían existir, hablamos sobre los algoritmos, y de hecho identificamos acá en clases una serie de algoritmos y también identificamos cómo encontramos los algoritmos en nuestro día a día. También hablamos sobre la inteligencia artificial y sobre el machine learning. Y la semana pasada hablamos sobre el ciberactivismo a través del uso de los datos y exploramos algunos casos de uso bastante interesantes. El día de hoy vamos entonces a hablar sobre el ciberactivismo con el uso de inteligencia artificial y exploraremos un poco de forma muy somera los retos éticos que afronta la inteligencia artificial. Ese es un tema de debate absolutamente público y que genera muchísima controversia. Entonces, sobre esos últimos puntos son sobre los cuales estaremos abordando el día de hoy. En la siguiente lámina vamos a ver
exacto, esa lámina que se está proyectando allí. La idea es que podamos hablar cómo podemos usar, cómo usamos la inteligencia artificial, ¿no? Ya sabemos nosotros a este punto que la inteligencia artificial es esta tecnología que busca dotar de inteligencia humana a las máquinas, ¿no? Y dotarlas de la capacidad de aprender y de resolver problemas con base en el análisis de la información que nosotros mismos le proporcionamos y que continuamente reciben nuestro sistema. En este sentido, creo que podemos imaginar unas cuantas aplicaciones que le podamos dar a la inteligencia artificial en nuestro trabajo como ciberactivista o en nuestro trabajo de activistas en el espacio digital, ¿no? Entonces, me gustaría que en este momento puedan compartirme en el chat o puedan abrir el micrófono y compartirlo de la manera que lo consideren, que pueden tomar el derecho de palabra para que nos hablen sobre los usos que ustedes conocen o se imaginan que podemos darle a la inteligencia artificial. ¿Cómo ustedes en su organización utilizan o se imaginan que pudiesen utilizar la inteligencia artificial? Y para responder esto, se pueden basar en lo que hemos explorado hasta en clases anteriores, ¿no? Los usos que le están dando algunas otras organizaciones. ¿Cómo pudiésemos facilitar nuestra labor, la labor que ustedes realizan en sus organizaciones o en sus universidades? ¿Cómo podemos alcanzar a más personas utilizando inteligencia artificial? Entonces, bueno, mientras que voy avanzando, me gustaría que pudiesen tomar o la palabra o escribirlo en el chat para que a partir de allí pudiésemos avanzar, ¿no? Es un poco cómo lo hacen. Yo sé, por ejemplo, que Clayberth es estudiante universitario, nos los compartía en una sesión anterior. Creo que Gerardo también es estudiante universitario. ¿Cómo ustedes y también creo que además son de la Asociación Venezolano-Americana de Amistad, cómo ustedes utilizarían la inteligencia artificial para optimizar los procesos en ABA o en sus universidades? A ver, eso es un poco lo que me gustaría que pudiésemos conversar. Sé que aquí también tenemos algunas personas que tienen mucho más experiencia, que trabajan en partidos políticos. ¿Cómo creen que lo podemos hacer? Sería interesante que lo puedan compartir allí en el chat, ¿no? Y lo vamos viendo. Mientras tanto, que ustedes se van construyendo esas respuestas, que van pensando en qué cosas pudiesen ser construidas en sus organizaciones utilizando inteligencia artificial, me gustaría que en la siguiente lámina podamos abarcar un poquito lo que es una de las aplicaciones que hoy en día podemos ver a la inteligencia artificial y son los chatbots. Yo estoy segura que todas las personas que están aquí, al menos en una oportunidad, han tenido la oportunidad de toparse con un bot o inclusive utilizan uno día a día. A ver, ¿quiénes de ustedes lo utilizan? Estoy segura que muchos lo utilizan porque lo encontramos en la mayoría de las páginas web. De hecho, la mayoría de las páginas web tienen un bot. Los bancos, de hecho, cuando tú entras a la página de un banco, por ejemplo, en Venezuela, el Banco Mercantil, la Caixa Geral de Depósitos aquí en Portugal, o algún banco en México o en Argentina, seguramente ustedes entran y aparece un bot y es un chat con el cual tú puedes hacer preguntas y él te va respondiendo. Eso es un bot y usualmente interactuamos con él. De hecho, yo no sé si alguna oportunidad ustedes han consultado algún servicio a través de Instagram, ¿no? Estos restaurantes o estos otros servicios, por ejemplo, hoteles en los cuales uno quizás quiera hacer una pregunta sobre algún servicio que ofrecen y quizás hayan interactuado a través de Instagram. Usualmente, no siempre quien te responde cuando tú escribes en Instagram, en un mensaje privado, es una persona que está detrás. Es un bot que ha sido programado para responderte. Entonces, los bots definitivamente están en todos lados. Y yo quise elegir el bot como uno de los ejemplos de ciberactivismo porque es uno de los más comunes. Kleiber dice allí en el chat, lo estoy leyendo, que dice sí, tiene una serie de respuestas prediseñadas. Exactamente, un bot es un flujo, bueno, se construye a partir de un flujo de conversación. Y los bots parecieran que cada día proliferan más y son de muchísimo más fácil acceso. Por ejemplo, en ciberactivismo, los chatbots son herramientas muy importantes porque pueden ayudarnos a gestionar interacciones con nuestras audiencias. Nosotros podemos diseñar flujos de conversación para que se automaticen procesos de conversación y de esa manera optimizar el equipo operativo, ¿no? Porque muchas veces en partidos políticos, en organizaciones sociales, en organizaciones comunitarias, pues somos pocas personas, 5, 6, incluso menos personas quienes llevamos adelante las acciones.
Entonces, tener muchos procesos de conversación ya automatizados para generar interacciones con nuestro público objetivo puede ser una de las grandes utilidades que nosotros podemos encontrar. Pero no solo porque tú tienes un flujo de conversación que puedes dejar allí automáticamente para que se genere, sino porque el bot puede ir aprendiendo de la interacción que tienen con las personas que lo consultan y de esa manera sus respuestas van a ser mucho más óptimas y ya ustedes se imaginarán cómo puede programarse esto a través de un algoritmo. Anteriormente, por ejemplo, para establecer contacto con una empresa para resolver una avería o aclarar una duda o con una organización para obtener una información determinada, teníamos que comunicarnos vía correo electrónico, incluso hay algunos servicios que aún necesitan que podamos llamar, hacer una llamada de voz o tener una conversación directa con un funcionario. Incluso hay muchos servicios que antes solamente podían ser ofrecidos de forma presencial. Las personas debían trasladarse hasta la sede de una entidad determinada. Y eso, por supuesto, que se traducía en una inversión económica impresionante, porque teníamos que tener espacios, oficinas para recibir personas, teníamos que tener personas atendiendo a otras personas, tenemos que procesar muchísima información, y la verdad es que los costos pueden reducirse muchísimo cuando nosotros incorporamos los chats, ¿no? Que son estos asistentes automatizados que se comunican con los usuarios a través de mensajería de texto. Uno puede simplificar muchísimos procesos y por eso quería que conversáramos sobre los chatbots. Además, como les decía, los chatbots no solamente pueden ser utilizados en páginas web, también podemos utilizarlos en diferentes canales de comunicación que no se limitan a las páginas web, sino que también llegan al espectro de las redes sociales. Y, por ejemplo, hay comunidades que utilizan muchísimo WhatsApp, pero también hay comunidades que utilizan muchísimo Telegram. Y los bots que se pueden programar en Telegram son muy sencillos, porque de hecho tú, en este momento, cualquiera de ustedes, si lo desea, pudiese ir a un grupo de Telegram y hay bots que ya están programados para administrar tareas rutinarias de una conversación. Y tú simplemente tienes que ubicar el nombre del bot, agregarlo al grupo como si fuese un contacto, una persona, configurarlo a partir del seguimiento de un conjunto de pasos y ya el bot queda activado en un grupo en el cual ese bot pudiese estarte ayudando a ti a gestionar conversaciones que se pueden estar generando, a las cuales tú no puedes darle respuesta. Entonces, el bot es una de estas aplicaciones de la inteligencia artificial con muchísima versatilidad que ustedes sin miedo ninguno pueden comenzar a experimentar en sus organizaciones. Como les digo, no está limitado a páginas web, llega incluso a las redes sociales y también a grupos tan íntimos, a espacios tan íntimos como son el WhatsApp o el Telegram. El Telegram y el WhatsApp se suele denominar como espacios más íntimos de la persona porque el contacto llega de forma directa. Así que en esos espacios ustedes también podrían explorar la utilización de chatbots para simplificar muchísimos procesos. Lo mejor, como les decía, y como lo estamos explorando de los chatbots, es que al ser automatizados, pueden funcionar las 24 horas del día sin necesidad de que una persona los monitoree. Al ser programados con inteligencia artificial, también son capaces de comprender y de aprender. Al inicio, naturalmente vamos a programar un conjunto de algoritmos determinados con un tiempo y conforme va almacenando la información y analizándose la información que se genera, muchos software de estos chatbots detectan patrones en una audiencia determinada y eso les ayuda a proporcionar respuestas mucho más atinadas a los intereses y a las búsquedas de esos usuarios, incluso aproximándose al lenguaje que las personas utilizan. Esta es simplemente la magia de la inteligencia artificial. Programamos nuestros chatbots para que procesen el lenguaje natural y podemos ahorrarnos muchísimo tiempo, podemos expandir nuestras operaciones y, por supuesto, podemos reducir muchísimos costos. Entonces, bueno, allí les dejo el chatbot como una de esas aplicaciones que nosotros podemos explorar en nuestras organizaciones. En la siguiente lámina, les dejé allí un conjunto de plataformas que nos permiten
programar y utilizar estos chatbots, tanto con licencias gratuitas como pagas, porque uno de los temas importantes acá, y de la cual yo me cuido mucho en estos espacios, es que a veces podemos recibir la información sobre algunos temas muy técnicos, pero pensamos que, wow, sí, ya sé que los chatbots existen y los vamos a utilizar, pero wow, no tengo a alguien que se pueda dedicar a eso, no tengo el dinero para comprar la licencia, no conozco a alguien experto en esta área para que me pueda asesorar. Y la verdad es que un poco tratando de derrumbar esas barreras que a veces tenemos cuando nos ponemos pues enfrente de temas que son tan nuevos para nosotros, con la idea de tumbar esas barreras que les estoy dejando acá en pantalla. Y lo vamos, esta presentación va a ser compartida con ustedes. Estas tres plataformas a través de las cuales ustedes pueden de forma gratuita configurar chatbots. Centrival, Live Chat y Zendesk. Esas son tres plataformas en las cuales ustedes pueden entrar. Por supuesto que hay unas versiones que son gratuitas, que tienen muchísimas más funcionalidades, pero también es cierto que hay unas opciones que son gratuitas y que ustedes pueden programar siguiendo una serie de pasos que son naturalmente muy sencillos de seguir. No tienen que echar ningún tipo de código y pudiese ser un pequeño proyecto de exploración que ustedes hagan. Esto para programaciones y digamos la creación del bot. Pero como les digo, en espacios como el Telegram hay muchísimos bots y listas que yo le puedo pasar de bot que ya están programados, que ustedes simplemente tienen que llamarlos, integrarlos y configurarlos en sus grupos para que puedan gestionar la comunicación. Voy a leer aquí, tengo dos mensajes, dicen, ahora ya también WhatsApp en su versión negocios lo tiene disponible. Exactamente, de hecho en WhatsApp Business nosotros podemos utilizar los bots y son una herramienta súper valiosa. Gustavo dice, acabo de ver en Netflix mejores que nosotros. ¿Estamos lejos? Vamos en esa dirección. Mira, no sé, me imagino que mejores que nosotros debe ser un documental o una película. No la he visto. Si te refieres a eso, Gustavo, no la he visto, así que no te puedo dar hacer un comentario como muy preciso al respecto. Pero te prometo que me la voy a ver y luego puedo compartirte algún feedback con relación a ello. Pero bueno, me imagino un poco que esto que me estás diciendo es un poco, quizás es un documental o una película, pero me imagino que estar narrando acerca de los grandes avances que tienen estos bots y las posibilidades impresionantes que nosotros podemos encontrarnos en su funcionamiento. Miren, antes de que pasemos a la siguiente lámina, porque tengo mucho interés en que puedan tener una experiencia de programación de bots, quiero explicarles cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Centrival es una herramienta de gestión y de creación de chatbots que se ha posicionado como una de las mejores en el mercado y es gracias a sus opciones de automatización de mensajes, tanto en la web como en otros canales, como es el tema del Instagram o del WhatsApp. Además, en Centrival ustedes tienen una versión gratuita y también tienen una versión paga. Pero ellos de verdad han adquirido una gran reputación y eso se debe principalmente a que han mejorado muchísimo sus procesos de automatización. Creo que estás compartiendo en este momento, estamos viendo tu WhatsApp. Eso, ten cuidado porque estás compartiendo la pantalla completa. Perfecto. Ajá. Ok. Entonces, les estaba hablando sobre Centrival y también otra de las herramientas es Live Chat, que también es un potente chatbot. En él hay como algunas cosas que son un poco distintas, también tiene como mucho potencial y ustedes allí también pueden programar conversaciones para las páginas web. Y tú puedes hacer seguimiento de los usuarios en tiempo real, puedes iniciar conversaciones, incluso puedes transferir de una conversación a otra a una persona, ¿no? Si es un departamento que va a atender a una persona o si es otra área a la que lo va a atender, ustedes pueden hacer procesos de transferencia desde el propio chat. Es decir, les voy a dar un ejemplo más claro. Nosotros estamos en un chat y vamos a imaginarnos que ustedes son una ONG que atiende sobre temas de violaciones de derechos humanos de inmigrantes. Entonces, bueno, quizás ustedes tienen una conversación en la cual les llega alguien y les está preguntando si ustedes pueden
publicitar una campaña de recaudación que se está haciendo para unos migrantes que están en un campo de refugiados. Y bueno, su organización decide que sí. Entonces, ustedes pueden estar en esa conversación, pero ustedes tienen a un bot programado para que atienda asuntos asociados a proyectos. Pero esta conversación que se está planteando allí a ese bot no es sobre temas de proyectos. Es más bien algo que incumbe asuntos de comunicaciones. Entonces, ese bot puede transferir esa conversación a un flujo de conversación que sería otro bot o una persona real para que pueda atender ese tema, porque el mismo bot puede en ese proceso, digamos, de conversación, identificar cuáles son los requerimientos y saber que él no los puede atender y hacer el proceso de transferencia. Entonces es muy valioso lo que tú puedes hacer a través de esta herramienta y allí también ustedes tienen una versión gratuita de prueba por 30 días. Y finalmente, la última herramienta que les dejé ahí es Zendesk. Y Zendesk es muy buena porque, al igual que las demás, digamos, todas son aplicaciones para programar los bots. Esta es bien sencilla, que tiene características Zendesk, que ella es muy fácil de programar. La verdad es muy sencilla de que puedan instalarla, puede integrarse de forma muy fácil en plataformas web y en redes sociales. Igualmente tiene una versión gratuita que es bastante completa, pero una de las características de ella, a diferencia de las otras, es que es muy sencilla de instalar y que su versión gratuita es mucho más completa que las otras. Entonces, bueno, igual ustedes pueden entrar a sus páginas web y hacer un proceso de búsqueda para identificar cuál creen que puede ser mejor. Yo, de hecho, en este momento, déjenme que tengo por aquí en esta lista, les voy a dejar acá, les estoy dejando un link sobre es un blog en el cual ustedes pueden leer sobre herramientas de chatbot y ahí, si se animan a programar alguna, allí les estoy dejando ese recurso que puede ser muy valioso para ustedes. Ajá, chévere. Allí se los estoy dejando en el chat. Espero que les sea muy útil. A ver, ahora, sobre el tema de la implementación de los chatbots en nuestros canales de comunicación, pueden tener como ventaja, ¿no? Ya hemos hablado sobre las ventajas, pero quiero como puntualizarla antes de que avancemos al siguiente punto, quiero puntualizarla. Si ustedes tienen que tener un proceso de negociación con los compañeros de sus organizaciones sobre la implementación o no de un chatbot, hay unos puntos claves que es importante que lleguen a la conversación y es que la implementación de chatbot en sus organizaciones puede reducir costos, puede reducir los tiempos que dedica el equipo a resolver dudas y a comunicarse con su audiencia y además puede proporcionarle a sus audiencias, a sus públicos, a sus beneficiarios, como lo llamen, una experiencia mucho más personalizada y cercana si lo comparamos con una lista a veces poco efectiva de preguntas frecuentes, que es lo que solemos tener en las páginas web, ¿no? En las páginas web antes de los bots, ¿qué es lo que teníamos? Bueno, teníamos una lista de preguntas y respuestas frecuentes y alguien iba y trataba de identificar allí, pero hay cientos de cosas que las personas pueden preguntar que no están en esa lista de preguntas y respuestas frecuentes y programar un chatbot permitiría dar unas respuestas un poco más cercanas y mucho más personalizadas, ¿no? Llevar el mensaje acertado de la forma más sencilla y, por supuesto, en la medida que sea así, esto va a incrementar las posibilidades de ganar muchísimos más seguidores a la causa que ustedes están promocionando. Entonces, bueno, con esto, digamos que cerramos esta primera aplicación de los chatbots y cómo podemos utilizar los chatbots en estos procesos de activismo en el espacio social y activismo en el espacio político. En la siguiente lámina, Fred, si puedes porfa pasarla, vamos a explorar otra posibilidad y es la ciberseguridad. Porque naturalmente cuando manejamos grandes cantidades de datos, especialmente si esta información tiene un carácter delicado o confidencial, y ojo que la mayoría de los datos que se manejan en organizaciones sociales y políticas son datos delicados, son datos confidenciales. Y por supuesto, en la medida que nosotros tenemos esa información, nos convertimos en potenciales blancos de ataques cibernéticos. En un mundo digitalizado, nosotros nos enfrentamos a enormes retos coyunturales como la violación de derechos humanos,
el cambio climático, probablemente algunos de ustedes lleven causas sobre el cambio climático, las constantes guerras, y lo estamos viviendo ahorita en Europa con el enfrentamiento de Rusia contra Ucrania, o las emergencias humanitarias como la que vive Venezuela con la crisis de refugiados, los datos de almacenamiento, y a los cuales, o sea, estos datos, imagínense, todas estas causas, muchos beneficiarios, muchos datos sensibles que muchas personas quisieran acceder, activistas, muchas personas con mucho interés, y es muy importante que ustedes puedan tener conciencia de la importancia de preservar esos datos y digamos, el interés que tienen muchísimas organizaciones de poder obtener esos datos que ustedes pueden estar gestionando. Bueno, porque los gobiernos, porque las empresas privadas, porque las organizaciones terroristas y al margen de la ley pueden utilizar esos datos para hacer muchísimo daño. Para ilustrar esto que les estoy mencionando de cómo es eso que el uso de los datos que nosotros hacemos puede estar en peligro, quiero ilustrárselo con un ejemplo, ¿no? De un ataque cibernético que sufrió diversos medios de comunicación independientes y ONGs en Venezuela en febrero del 2017, ¿no? Como quizás algunos de ustedes saben, durante el año 2017 en Venezuela se vivieron grandes protestas, grandes movilizaciones sociales en contra del gobierno nacional, y las medidas que se tomaron trajeron como consecuencia la censura de muchísimos medios de comunicación por parte de una entidad asociada al gobierno que se llamaba Comisión Nacional de Comunicaciones, CONATEL. Y junto con eso, también el ataque cibernético a diversas plataformas y sitios web de ONGs y defensores de derechos humanos que trabajan en la visibilización de conflictos. Por ejemplo, organizaciones como Provea, como Acción Solidaria, fueron parte de las organizaciones que fueron víctimas de ataques constantes a sus sitios web y a su información, ¿no? Y es muy delicado porque la información que estas organizaciones procesan son datos de personas que están en contra de, digamos, de acciones que ha llevado adelante el gobierno, o personas beneficiarias en una situación de profunda vulnerabilidad y beneficiarias de programas de ayuda humanitaria. Entonces, para casos como esos, digamos que si una organización como esta no era muy consciente de la importancia de cubrirse las espaldas y cuidar los datos, porque en la medida en la que tú cuidas los datos, cuidas a tus beneficiarios, pues digamos que hechos como estos que ocurrieron y que en esa imagen que está allí en la pantalla lo pueden ver, pues colocaron en alerta a todas las organizaciones, y es algo que nos tiene que colocar en alerta a nosotros, de saber que en la medida en que nosotros manejamos información de beneficiarios, de personas en situación de vulnerabilidad, pues tenemos que ser mucho más previsivos en acciones que puedan evitar ser flanco de ataque. Y es por ello que en la siguiente lámina lo vamos a ver en nuestro día a día. Definitivamente resulta fundamental que nos brindemos de este tipo de ataques. Y les digo que en nuestro día a día, porque es algo que tenemos que hacer tanto nosotros como activistas de forma individual, cuidar nuestros equipos, nuestros teléfonos, como también los tienen que hacer de forma institucional desde las organizaciones. Y seguramente ustedes abordarán el tema de la ciberseguridad con más profundidad en otros módulos, no lo sé, pero quizás lo van a abordar en otros módulos. Sin embargo, yo quise traerles a esta sesión la ciberseguridad como una aplicación de la inteligencia artificial, porque a través del uso de la inteligencia artificial nosotros podemos reforzar muchos procesos de ciberseguridad o de seguridad digital, ¿no? Es la otra palabra que se suele utilizar para este tipo de temas. Y aquí es la pregunta que ustedes harán: ajá, pero ¿cómo es que nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para optimizar nuestros procesos de seguridad digital o de ciberseguridad? Bueno, hay como unas líneas claves, ¿no? Como unas áreas en las cuales podemos hacerlo. Uno es la detección automática de amenazas. La primera forma de que la inteligencia artificial pueda ayudar a proteger contra ataques digitales es automatizando la detección de amenazas. Como vimos en una de nuestras primeras clases, la inteligencia artificial tiene la capacidad de identificar patrones, recuérdenlo, a partir de datos
de los que ella dispone, ella puede identificar patrones. Entonces, usando esa habilidad de identificación de patrones, es como los algoritmos de aprendizaje automático pueden detectar comportamientos poco usuales de los usuarios o anomalías en el rendimiento de un sistema determinado y pueden indicar una violación de seguridad o pueden alertar, pueden generar sistemas de alerta. Algo así como lo que ocurre cuando se bloquea nuestra tarjeta bancaria cuando ingresamos erróneamente la contraseña. Eso es un proceso que probablemente se construye a partir de inteligencia artificial. O otro ejemplo, detección automática de amenazas. Miren, que esta que les voy a contar es un ejemplo que he vivido hace como unas 3 semanas en una organización en la cual yo trabajo. Y es que nosotros acompañamos en procesos de recaudación de fondos a una iniciativa que tiene por objetivo recaudar dinero para acompañar a mujeres que están sufriendo procesos cancerígenos en las mamas. Entonces, bueno, esta organización levanta fondos para financiar los tratamientos de mujeres bueno, que lamentablemente tienen cáncer de seno. Y obviamente que es una plataforma, es una página web, una landing page que se utiliza para ese proceso de recaudación. Entonces, la página web en sí misma tiene un comportamiento determinado. Ahí la página web tiene un promedio de personas que entran determinado. Imaginémonos que 100 personas diariamente entran a esa página web, suelen revisar varias de las pestañas y hay un comportamiento en el cual como unas 20 o 22 personas suelen donar, suelen ir a la sección de donar, ingresar sus datos y donar. Ese es el comportamiento usual que tiene esa página web de recaudación, ¿no? Esa página que se usa para levantamiento de fondos. Bueno, ella tiene un sistema que nosotros hemos incorporado para que pueda respaldar ese proceso de donación, ¿no? Entonces resulta que una noche comenzó la página a generar alertas porque comenzó a detectar que habían entre 500 y 1.200 personas al mismo tiempo revisando la página web. Un comportamiento absolutamente inusual. Usualmente, 100 personas son las que visitan como máximo esa página web. ¿Cómo es que 1.500 personas la estaban visitando en la madrugada? Si no había ningún evento que estuviese motivando o no había nadie invitando a que accedieran a la página web, no había como un call to action que estuviese movilizando más personas para que llegaran a la página web. Entonces, automáticamente el sistema detectó que era una anomalía. ¿Por qué? Porque había un patrón de comportamiento en cuanto a visitas y en cuanto a número de donantes. Y apenas detectó que ese patrón, que lo que estaba ocurriendo no se correspondía con ese patrón, esa aplicación que nosotros teníamos, que utiliza inteligencia artificial, automáticamente detectó que había una anomalía allí y bloqueó el sistema, nos generó alertas y fue lo que nos permitió a nosotros de una vez pues estar revisando qué era lo que estaba pasando. Finalmente sí había un ataque masivo con bots a la página web. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial se puede utilizar para detectar automáticamente amenazas? Esto que les acabo de contar es un ejemplo, no teórico, un ejemplo de un caso que me ocurrió a mí hace 3 semanas con una página de donaciones como la que les acabo de escribir. Entonces, ahí ustedes pueden observar cómo la inteligencia artificial juega un rol bastante relevante. Otro, digamos, de las ventajas que tiene la inteligencia artificial en este tema de la seguridad digital, la ciberseguridad, es que la inteligencia artificial puede prever amenazas futuras mediante análisis predictivo, como las cuentas de los miembros de las organizaciones que tienen más probabilidades de verse comprometidas o, por ejemplo, los tipos de ataques que probablemente se produzcan en un día concreto. O sea, esto suena sorprendente. O sea, hace unos años nosotros no pudiésemos imaginarnos algo como esto, ¿sabes? Que la inteligencia artificial podía predecir incluso días concretos en los cuales se pudiesen generar algún tipo de amenaza. Y este tipo de análisis que les estoy comentando ayuda a identificar dónde se encuentran nuestras brechas de seguridad para cerrarlas antes de que se produzcan y se concreten en un daño real. Entonces, la inteligencia artificial puede ser utilizada para predecir comportamientos de los mismos usuarios de nuestras organizaciones.
saber cómo se comportan con una serie digamos, de políticas de resguardo y de seguridad de IT, y a partir de allí, incluso puede predecir cuáles son los días en los cuales, o incluso los horarios en los cuales se acometen acciones que pueden colocar en mayor vulnerabilidad el sistema, y a partir de eso nosotros podemos diseñar mecanismos, podemos diseñar procesos formativos para atajar eso. Entonces, esta es otra de las funcionalidades que tiene la inteligencia artificial. Una tercera funcionalidad que tiene es que los sistemas de inteligencia artificial también pueden detectar anomalías en el tráfico de la red o en otros flujos de datos, analizando los patrones y busca similitudes o diferencias entre lo que se espera y lo que ocurre. Miren, este tipo de supervisión puede ayudar a detectar comportamientos anómalos antes de que se conviertan en actividades maliciosas, como por ejemplo que alguien intente acceder a información confidencial que no debería. Y nosotros podemos identificar a través del uso de inteligencia artificial estas anomalías que ocurren en el sistema. Una cuarta, digamos, sí, caso de uso de la inteligencia artificial para esta área en específico es la automatización de la seguridad. Y es que con la inteligencia artificial nosotros podemos ayudarnos a proteger de estos ciberataques automatizando e implementando nuevas políticas o protocolos de seguridad. Nosotros, por ejemplo, podemos ahorrar mucho tiempo y esfuerzo de los miembros de nuestro equipo, podemos limitar la fuga de datos, podemos reducir errores que como humanos, por supuesto que podemos cometer, podemos prever comportamientos y optimizar nuestros servicios y nuestros flujos continuamente, automatizando la propia seguridad del sistema. Entonces, estas son 4 de las, digamos, aplicaciones que nosotros podemos darle a la inteligencia artificial para la ciberseguridad. Y aquí quiero preguntarle si hasta este punto, en este tema de ciberseguridad, ustedes tienen alguna duda o si tienen algún comentario. A ver, por aquí leo que Kleiber dice, un ejemplo es cuando Google notifica cuando te conectas desde otro equipo. Es decir, detecta que no es la misma IP de uso cotidiano. Absolutamente. Es así, tal cual. Nosotros tenemos un comportamiento con un patrón. Mi computadora usualmente se conecta a una IP determinada. Y si yo me conecto desde otro lugar, Google lo va a detectar el patrón. O si yo, por ejemplo, siempre tengo mi cuenta, este es otro caso, Kleiber, y es si yo siempre tengo mi cuenta de Gmail, por ejemplo, abierta en esta computadora que estoy usando en este momento, y solo tenerla abierta, solo en esta computadora y en mi teléfono móvil, y de repente yo abro mi correo electrónico o en otro equipo móvil o en otro equipo como una laptop, y además ese nuevo equipo está en otro país. Entonces, de una vez, la inteligencia artificial detecta que hay un patrón de comportamiento distinto. Esta persona se está conectando desde un equipo distinto, en un país distinto. Esto es una alerta de que algo puede estar ocurriendo porque está fuera del patrón de comportamiento, y inmediatamente, automáticamente, nos llega un correo en el cual nos dice, alerta, hemos recibido este comportamiento, nos parece que es anómalo, verifícalo y dime si fuiste tú o si está ocurriendo algo. Y eso es tal cual, Kleiber, qué bueno que lo trajiste sobre la mesa. Es un ejemplo de cómo se utiliza la inteligencia artificial para prever, ¿no? Como para detectar alguna posible amenaza. Así que muchas gracias, Kleiber, por haberlo compartido. A ver si alguno de ustedes tiene hasta ahora alguna pregunta, alguna duda, o si hasta ahora queda bastante claro. Los leo para que esto no sea un monólogo en el que yo solamente converse. Si tienen alguna duda, por favor, siéntanse en la confianza de poder hacerla con toda tranquilidad. Ok, si no hay dudas, y me contenta que no hayan dudas, aunque me encantan las dudas porque las podemos resolver muy rápido. Miren, ya tenemos, si no tenemos ninguna duda, les quiero proponer, clarísimo, chévere, Eduardo, me alegra. Ya tenemos 50 minutos desde que iniciamos la clase, bueno, por lo menos desde la hora en la cual estaba establecida.
Así que lo que me gustaría ahora es que podamos hacer un receso de unos 10 minutos. Acá en Portugal son las 9:50 de la noche, sería las 10, sería algo como las X00. A las X00, 6, 7, no sé, el lugar donde estén, podemos regresar. Los invito a que nos tomemos un break, vayan y tomen un poquito de agüita, así cálense, y en 10 minutos regresamos para continuar con la siguiente parte de esta última clase. Chévere, Eduardo. En 10 minutos entonces nos vemos. Excelente, Adri. Entonces nos tomamos esos 10 minutos que nos está otorgando y en un momento les voy a poner lo que es la liga para que registren su asistencia, por favor. Y era lo que estaba buscando hace un momento estaba buscando precisamente ¿me escuchan? Sí. Estaba buscando precisamente las ligas para podérselas mandar. Ahorita se las envío, por favor, para que registren su asistencia y se les pueda proporcionar su comprobante, ¿vale? Entonces, cuando regresen, ahorita ya están cargadas las ligas. Muchísimas gracias, Adri. Muchísimas gracias a todos. Vale.
Ya han pasado los 10 minutos, chicos. Vamos a ir retomando. Ya he visto que allí les han compartido los links de acceso a la asistencia y a también la evaluación de la clase. Así que cuando tengan la oportunidad, llenen. Ok, entonces si ya estamos todos de regreso, vamos a continuar con los puntos que tenemos para desarrollar y ya casi estamos entonces cerrando la clase del día de hoy. Lo que nos queda es que en la siguiente lámina vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Ya hablamos sobre la inteligencia artificial y los chatbots, que es un tipo de aplicación, y también hablamos sobre el uso de la inteligencia artificial para los procesos de seguridad digital o ciberseguridad o ciberseguridad. Ahorita vamos a conversar entonces cómo nosotros podemos, en la siguiente lámina vamos a conversar cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial en campañas digitales de marketing y de redes sociales. Vamos a hablar un poquito sobre eso y creo que es quizá algo que está súper metido en nuestra vida, en nuestro día a día, con lo que nosotros, sabiendo o no, interactuamos en nuestra cotidianidad. Entonces, vamos a avanzar con esos aspectos. Por eso, allí en la lámina, yo les he dejado 4 aplicaciones útiles que ustedes pueden ya descargar y comenzar a utilizar y que les servirán para impulsar sus causas a través de las redes sociales y de las campañas de marketing digital, que ustedes la pueden llevar a cabo, campañas de marketing y el uso de las redes sociales, tanto para sus organizaciones como también en el levantamiento y promoción de su marca personal. Una de esas aplicaciones que está allí es Artículo. Artículo es una aplicación de inteligencia artificial de generación de contenidos en la cual su algoritmo de inteligencia crea contenido único y de calidad similar a las redes neuronales, es decir, la manera en que lo haría un cerebro humano. Ellos tratan de que esa generación de contenido se adapte al razonamiento o a los procesos de sinapsis que haría un ser humano. Y esa es una de sus grandes particularidades. Su proceso de funcionamiento es muy simple porque primero tienes que entrar allí, pones el título que quieres para un post, por ejemplo, de un blog. Por ejemplo, tú dices, quiero crear un post de un blog que hable sobre 5 aplicaciones más usadas en la inteligencia artificial. Un poco algo de lo que estamos hablando. Y a partir de ese título, la aplicación va a entender el contexto del tema y va a buscar, en este caso, las mejores aplicaciones de inteligencia artificial, las áreas de implementación y sus ventajas competitivas. Y con esto, la propia aplicación va a construir toda una pieza coherente de contenido. ¿Qué tal, no? Nosotros muchas veces estamos leyendo artículos por allí y queremos que todos los artículos son escritos por una persona humana. Pues no, resulta que hay inteligencia artificial que se puede utilizar para crear contenido. Tú das un título y ella hace un proceso de búsqueda y de creación, de integración del contenido de forma tal que sea coherente con eso que tú acabas de colocar. Finalmente, va a escribir ese texto, lo va a escribir usando programación neurolingüística para verificar que tenga una semántica, es decir, que ese contenido tenga una semántica correcta y que sea legible. Lo mejor de todo esto, chicos, es que no tendrá errores ni va a tener plagios, porque será contenido elaborado especialmente para tu uso. Y eso es como una de las cosas que más publicita esta aplicación. Yo les invito a que, así sea por curiosidad, puedan entrar y utilizarla, porque luego que la usas es que te das cuenta, abres un poco la perspectiva de lo que tú te consigues por allá por la red. Es probablemente muchas cosas que ustedes leen y consumen en la red. Es producido por inteligencia artificial. La segunda aplicación que les dejé allí es una que se llama Cortex, y es una aplicación que se enfoca
en mejorar el aspecto visual de las imágenes y videos que subimos a redes sociales. Ya no es un tema de utilizar inteligencia artificial para la investigación y redacción de un artículo, sino que va a mejorar las imágenes, fotos que nosotros podamos subir y también los videos que subimos a las redes sociales. ¿Qué es lo que hace? Cuando digo mejorar, es que su objetivo es que esos datos en forma de imágenes y videos puedan generar muchas más interacciones y puedan volverse virales. Básicamente usa datos y los insights para automatizar la creación de fotos y videos que den mejores resultados. Se enfoca en que esas mejoras generen muchas más interacciones y sean mucho más consumibles para procesos de viralización de contenido. Así que esta aplicación puede sugerirte lenguaje visual, un lenguaje visual determinado a utilizar, también cómo deben ser las imágenes, qué tipo de fotos publicar, qué hashtag usar, eso que se utiliza muchísimo en el Twitter, qué tendencias resuenan más en un público determinado que en otro, qué colores debería utilizar y qué mensajes utilizar. Así que si lo que ustedes están buscando en algún momento no es artículos, sino trabajo más con las redes sociales y necesito hacer un proceso de pulir mis contenidos, bueno, vayan a esta aplicación que les va a ayudar muchísimo con esos procesos. Y la otra aplicación que les estoy dejando allí es Phrase. Esta aplicación es utilizada para la gestión de newsletters. Esto se llama newsletter o boletines, correos que nosotros enviamos. Pero usualmente como estos boletines mensuales que nos suelen llegar al correo. Este es como el área de especialización de esta aplicación. Ellos analizan millones de datos para generar el mejor título, asunto de correo, porque ustedes saben que cuando utilizamos correo electrónico en nuestros buzones recibimos cientos de correos, cientos de newsletters, muchísima publicidad. Entonces ellos analizan cientos de datos para generar los títulos más atractivos que hagan que las personas decidan abrir ese correo electrónico y que llaman la atención de nuestra audiencia y brinda una mayor tasa de apertura o una mayor, sí, tasa de apertura o mayor número de clics en esos correos que nosotros enviamos. Pero también esta aplicación es capaz, chicos, de determinar la hora, el día y la frecuencia más adecuada para enviar el email de acuerdo con la audiencia que nosotros tenemos, ¿no? Y esto, por supuesto, que es relevantísimo, determinar hora, día y frecuencia, porque eso va a aumentar las posibilidades de que los usuarios puedan tomar la acción que nosotros queremos, ¿no? Que puedan llevarse a cabo el call to action de ese mensaje que nosotros queremos enviar a través de un correo electrónico. Así que esta aplicación definitivamente es de gran utilidad para los que se encargan de procesos de comunicación. Y esta misma tecnología puede aplicarse en mensajes para push de aplicaciones móviles, de mensajes de texto, para posts de Facebook y también para posts de Instagram. Así que no dejen de utilizarla. Otra de las aplicaciones es Lumenfind, es una aplicación para la creación automática de videos cuyo flujo está, digamos que esta aplicación contribuye más con la creación automática de videos cuyo flujo está asistido por inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de creación de videos extremadamente simple, que es fácil y además es sumamente rápida. Los pequeños clips pueden compartirse en redes sociales en forma de post, en forma de historias en Instagram o a través de anuncios, ¿no? El algoritmo de esta aplicación de procesamiento del lenguaje natural hace un resumen automático a partir de cualquier artículo escrito o un blog que nosotros tomemos de información principal. Por ejemplo, si ustedes escribieron, imaginémonos este artículo que escribió nuestra primera aplicación, el artículo que escribió creo que el título que les dije fue algo como las 5 aplicaciones más usadas para la inteligencia artificial. Bueno, imaginémonos que además de ese artículo queremos convertir esto en un video, ¿no? Bueno, porque hay un grupo de personas que leen mucho, pero necesitamos llegar también a la audiencia que no tiene tanto interés en leer y que consume más producto audiovisual. Entonces, a través de esta aplicación nosotros podemos tomar ese artículo y a partir de ese artículo escrito
se puede construir un video en el cual los usuarios solamente tengan que editar intuitivamente cualquier elemento que haya por ajustar, ¿no? Como un texto, como el fondo, como los tiempos. Y es una excelente herramienta para aprovechar los contenidos existentes y reformularlos creando videos, porque en muchas ocasiones hay cientos de contenidos que creamos en forma de artículos, pero necesitamos quizás llevarlo a un formato mucho más consumible y viralizable, ¿no? A lograr ese proceso de viralización. Entonces, esta aplicación nos puede ayudar a llevar esos contenidos que están en formato de texto a unas versiones audiovisuales mucho más digeribles para sus audiencias. Así que esto, yo creo de verdad que ustedes pueden, y por eso, no sé si lo han notado durante esta sesión, que estoy haciendo muchísimo énfasis en traerles a ustedes no solamente casos de uso, ¿no? Como los exploramos la semana pasada, que exploramos casos de cómo se está usando el blockchain en Jordania para resolver temas de refugiados, ¿no? De refugiados sirios. Exploramos un caso de eso la semana pasada con el Programa Mundial de Alimentación. Sino que en esta clase quise hacerlo un poco más aterrizado, es decir, que exploremos la inteligencia artificial como lo vimos para la seguridad digital, la inteligencia artificial para las comunicaciones a través de los chatbots, la inteligencia artificial para las campañas, para las redes sociales y para el marketing. Les estoy dejando y luego el equipo de la organización va a compartirles esta presentación. Les estoy dejando allí los iconos de las aplicaciones determinadas para que no sea muy teórico, para que para ustedes esto no sea algo que no logren aterrizar en sus realidades, sino que ya les estoy dejando acá la herramienta concreta que ustedes pueden ir a utilizar para explorar su funcionalidad y de esa manera repasar un poco lo que hemos estudiado acá, pero también para que comiencen a explorar dentro de sus organizaciones la automatización de ciertos procesos utilizando estas herramientas y así ustedes puedan comenzar a vivir y experimentar transformaciones dentro de sus organizaciones utilizando inteligencia artificial. Ahora bien, ahora que hemos explorado estas, digamos, sí, áreas de utilización, áreas potenciales, donde se está utilizando muchísimo la inteligencia artificial, me gustaría que dediquemos los siguientes 5 o 7 minutos a conversar sobre los retos éticos del uso de la inteligencia artificial, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Porque como les dije, hemos hablado mucho de inteligencia artificial, hemos hablado mucho de datos, de Big Data, de Machine Learning, hemos hablado de los algoritmos, cómo se crean, qué son los algoritmos, cómo se crean, cómo se utilizan. Pero lo cierto de todo esto es que hay unos retos éticos del uso de la inteligencia artificial y la data. Y cuando yo hablo de retos éticos, me refiero a esos retos que tenemos nosotros como humanidad que afrontar en el momento en el que decidimos incorporar la inteligencia artificial en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Y esto es sumamente relevante y estas son las discusiones políticas más importantes que se están dando en el seno de algunas instituciones y son las discusiones que desde la sociedad civil nosotros tenemos que tener como la madurez para dar. Cuando hablo de retos éticos, quiero llevárselo a casos muy concretos. Los sesgos de género. Esto es un tema grandioso. La inteligencia artificial, como ustedes saben, nosotros podemos programarla. Nosotros podemos programar, por ejemplo, en este momento existen aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para revisar currículum. Una empresa que recluta personas diariamente. Los volúmenes de reclutamiento son altísimos. Y utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para agarrar ese currículum que llegó, escanearlo bajo unos criterios muy rápidos, detectar si hay las cosas más básicas que yo requiero y luego colocar ese currículo como que avanzó al siguiente proceso. Ese primer trabajo de descarte ya no lo están haciendo las personas, sino que lo hace una aplicación que ha sido programada. El problema es que ¿quién programa esos algoritmos? Básicamente los programamos los seres humanos. Y los seres humanos tenemos sesgos. Entonces esos sesgos que nosotros tenemos son sesgos que también llevamos en el proceso de programación de estos algoritmos y que luego se han reflejado
en estas aplicaciones. En el caso concreto que les acabo de decir, uno de los sesgos que se han detectado, y hay algunos estudios que lo revelan, es que estas aplicaciones de reclutamiento tienen sesgos en términos de raza y en algunas ocasiones descartan currículos que traen fotos de personas de piel oscura. Y lo hacen porque quienes lo programaron tenían ese sesgo y parte de la programación, bueno, contrajo ese sesgo y ese sesgo además se repite. Entonces, uno de los retos que afronta la inteligencia artificial es, por ejemplo, los sesgos en ese sentido. También hay sesgos de género, algoritmos que han sido diseñados y que descartan a las mujeres en muchos procesos, no solo de reclutamiento, pero también de reclutamiento. Y que lo hacen al igual como lo hacen las personas, porque han sido programados por personas. Y es uno de los retos importantísimos. Otro de los retos importantes que nosotros afrontamos es cómo se está utilizando nuestra información. No sé si ustedes escucharon acerca del caso muy debatido aquí en Europa sobre Cambridge Analytica y Facebook. Hubo todo un debate y toda una investigación alrededor de eso, porque al parecer Facebook está utilizando la información que obtiene de nosotros para influenciarnos en la toma de decisiones de una campaña electoral. Entonces, hay un reto ético en el sentido de que la inteligencia artificial, si bien nos trae muchísimos beneficios, puede reducirnos muchas jornadas de trabajo, puede reducir tiempo, como lo acabo de decir, y puede optimizar muchos procesos. También nosotros podemos estarnos enfrentando a que la inteligencia artificial utilice su potencial, el potencial de la inteligencia artificial pueda ser utilizado para generar procesos de influencia o de manipulación a los ciudadanos para que tomen una u otra decisión política, para que, en más concreto, para que voten por uno u otro candidato. Y es un debate que se ha desatado en los Estados Unidos de América y en Europa a partir del uso de Facebook y de una consultora. Entonces, este es uno de los segundos retos éticos y es preguntarnos hasta dónde nosotros estamos dispuestos a que pueda llegar la inteligencia artificial. ¿Dónde están los límites de la privacidad de los datos a los cuales nosotros tenemos derecho? Porque como seres humanos tenemos derecho a la privacidad y es un límite que no podemos permitir que sea sobrepasado. Otro de los, digamos, las preocupaciones que se tienen en torno a esto, a este aspecto en concreto de cuál es el límite de la utilización de la inteligencia artificial, creo que se los comentaba a ustedes en una clase anterior, y es cómo se está utilizando la inteligencia artificial para, a partir del uso de datos biométricos, hacer seguimiento y vigilancia a los ciudadanos. Yo creo, Gustavo, que fuiste tú o fue Eduardo quien comentó que lo había experimentado cuando estuvo en Londres. O sí, me parece que aquí en esta clase dieron un ejemplo sobre eso. Pero sí que es un gran dilema que se está presentando. Y es que muchos gobiernos, y no solo gobiernos, empresas privadas, están utilizando la inteligencia artificial para, además, a partir de los datos biométricos de nuestro rostro. Fue Eduardo, gracias Eduardo, sabía que tú lo habías comentado, a partir de los datos biométricos y la geometría de nuestro rostro, identificarlo y hacernos vigilancia, saber si tienen cámaras que pueden detectar mi rostro, entonces pueden saber en dónde estoy y hacia dónde me muevo en todo momento. Entonces, eso es otro de las discusiones éticas asociadas a la privacidad, no solamente de los datos, sino también al tema de, sí, básicamente a la privacidad de los datos y a la privacidad de la identidad, del ejercicio libre de la personalidad y de la movilidad sin que haya un seguimiento o una persecución, ¿no? No una persecución, no vamos a llegar a esos límites, pero sí un tema de seguimiento a través de la inteligencia artificial. Esos son, por ejemplo, parte de los grandes debates que se están dando hoy en día asociados a la inteligencia artificial. Otro de los temas también muy importantes es el tema de la transparencia, porque en muchos casos, que son parte de las discusiones que se están dando, es que tú presionas a las grandes organizaciones para que brinden a los ciudadanos información sobre qué tipo de datos están tomando. Y esto yo creo que se lo topan en el día a día.
que nosotros vamos a utilizar una aplicación e inmediatamente la aplicación nos dice, bueno, para utilizar esta aplicación tienes que darme acceso a tus contactos, tienes que darme acceso a tu cámara, tienes que darme acceso, bueno, a un conjunto de cosas. Pero hay muchísimas aplicaciones que no son tan claras en la explicación a los usuarios de los accesos que les están solicitando. Y el hecho de que esa información no sea tan clara, o bien porque no se entrega la información completa, se omite información, o bien porque la información que se da es escrita con un nivel de tecnicismo que es imposible de interpretar, ¿no? Entonces, muchas organizaciones que se han visto presionadas a comunicar a los usuarios o pedirle permiso a los usuarios con relación a la utilización de sus datos para una u otra determinada cosa, parte de lo que está ocurriendo es eso, es que entregan la información en un lenguaje tan complicado que es imposible para las personas entenderlo. Y creo que a todos nos ha pasado cuando de repente nos aparece un contrato o una licencia en las cuales nos dicen, o por ejemplo, actualizamos los términos de la política de privacidad. Seguro les ha llegado algún correo de Gmail o de alguna aplicación que dice actualiza, o por ejemplo, de PayPal, de Wise, de las aplicaciones que pueden usar para hacer transferencias y les llegan, hemos actualizado las políticas de privacidad. Si quieres seguir usando este servicio, tienes que aceptar estas nuevas políticas y aquí puede ver las políticas con más detalle. Cuando tú quieres ir a ver en detalle para enterarte de qué va eso de que actualizaron la política de privacidad, o es un texto de 50 hojas escrito en un lenguaje absolutamente incomprensible, si no es así, es una información muy corta, igual escrita en un lenguaje exageradamente técnico, pero que no está completa, ¿no? Entonces, nosotros como usuarios, y no solo como usuarios, primero como usuarios, pero luego como personas que pertenecemos a una organización y además que tenemos intereses de incidir en el espacio de lo público, tenemos interés en generar incidencia pública, transformar, generar cambios sociales, incidir en los grandes tomadores de decisiones, incluso si ustedes tienen intereses en convertirse en tomadores de decisiones, en acceder a espacios de poder político, de poder para transformar realidades, teniendo esos dos roles, tanto el personal como este organizacional, es importante que ustedes sean conscientes de estos retos que estamos conversando aquí, como el reto del sesgo de la inteligencia artificial, como los retos de la transparencia, o como el tema de la vigilancia. Es importante que ustedes sean muy conscientes para que, por un lado, se cuiden como activistas, se cuiden de no caer en esto, como también para que ustedes puedan documentarse y puedan llevar al espacio de lo público discusiones como esta, en los parlamentos, en los consejos comunales, en las comunas. Yo no sé, dependiendo del país en el que ustedes estén, cómo se organizan políticamente, en sus organizaciones, en sus partidos políticos. Estas son discusiones importantes que se tienen que dar, porque esto tienen que ser temas de debate público, tienen que ser temas que nosotros podamos construir alternativas para mitigar el impacto y que podamos luego convertirlo en acciones concretas que puedan convertirse, digamos, en acciones que mitiguen o que resguarden estos retos que tenemos en estos ambientes, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que yo quería compartirles en la sesión de hoy. El tema de los retos éticos es un tema muy amplio que podemos discutir con muchísima más dedicación en otros aspectos, pero yo quería solamente darles una abreboca sobre estos puntos. Y déjenme que veo que aquí tengo por acá. Sí, Gustavo, mencionas el sesgo ideológico y definitivamente el sesgo ideológico se puede filtrar a través del uso de inteligencia artificial y puede influenciarnos a tomar una decisión política u otra según el interés de quien haya programado esto. Bueno, chicos, esto es parte de lo que yo quería conversar con ustedes el día de hoy, en esta última sesión de este módulo, que ha tenido unas 4 sesiones en las cuales hemos abarcado temas que no lo sé, pero quizás son muy, muy teóricos para ustedes, porque bueno, hemos hablado de temas de datos, de Big Data, hemos desentrañado los tipos de datos, cómo se clasifican los datos, hemos hablado de Big Data, qué es eso de Big Data, cómo sabemos cuándo estamos frente a Big Data. Hemos hablado también de cómo se procesa la Big Data, básicos de procesamiento de la Big Data. Hablamos sobre qué es eso de algoritmos, identificamos qué son los algoritmos, cómo podemos programar algoritmos,
también hablamos sobre la inteligencia artificial, ahora estamos hablando sobre los retos éticos de la inteligencia artificial, las aplicaciones de la inteligencia artificial y también hablamos de algunas aplicaciones de los datos. Y yo espero y deseo que este tiempo que hemos compartido y que hemos podido conversar, que ustedes me han podido escuchar, que yo los he podido leer, les haya nutrido para que por lo menos se vayan con una visión un poco más amplia de cómo estos temas de inteligencia artificial, de algoritmos, de big data, de machine learning, están transformando la forma en la cual nosotros concebimos el activismo social y el activismo político, y cómo lo concebimos en el espacio físico y cómo lo concebimos en el espacio digital. Y espero que esta información ustedes puedan tomarla para hacerse muy, como para que fortalezcan muchísimo el discurso dentro de sus organizaciones y para que puedan crear alternativas para mitigar muchos de los problemas que afrontamos como humanidad utilizando estas herramientas, pero también que lo hagan con muchísima conciencia de no cruzar las líneas éticas que son importantes mantener en este proceso. Yo estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes estos conocimientos y estas experiencias que yo he ido teniendo en mis trabajos de investigación y de implementación. Y si tienen alguna pregunta, pueden dejarla ahorita en el chat. Si les surge alguna pregunta, si quieren contactarme, si quieren diseñar algún proyecto y quieren que los asesore en algo, quieren que les cuente de mi experiencia, quieren algún apoyo, por favor, no duden en contactarme, que yo estoy totalmente a la orden. Aquí les estoy dejando en mis redes sociales, ustedes me pueden conseguir como Adri Narváez Cote, ahí se los dejo. Y en mi LinkedIn me pueden buscar como Adriana Narváez Cote, mi LinkedIn o LinkedIn, como le quieran decir. Me pueden conseguir por allí y me pueden escribir, que yo con todo gusto estoy dispuesta siempre a brindar asesoría a las personas como ustedes que están trabajando en el ámbito de lo social, de lo comunitario, de lo político, gente que está comprometida con la transformación social. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si hay una pregunta, no sé si nuestro moderador que está por allí quiere cerrar o quiere también hacernos alguna pregunta, Fede. Bueno, pues más que nada agradecerte tu participación. Gracias por tus palabras, gracias por tu conocimiento. La verdad es de que es un tema muy importante y considero que al final dejaste ese sentido de la responsabilidad social que tenemos precisamente al tener toda esta gama de información, ¿no? Que no caigamos en las malas prácticas, que no caigamos precisamente en ciertos robos que se han suscitado, ¿no? Todo lo bueno al principio está excelente, pero en malas manos cae y llega a este tipo de situaciones adversas para la sociedad. Y el hacer énfasis precisamente en estas situaciones, en que tengamos ética, en que tengamos pues conciencia, es sumamente importante. Y pues antes de pasar a algún comentario que tengan nuestros participantes, pues nuevamente agradecerles a todas las personas que nos han seguido en este evento, en este módulo. Y bueno, no sé si quieran hacer alguna pregunta para que podamos cerrar. Adelante. Mm, Creo que ya hemos parece ido que respondiendo a las preguntas durante la clase. sí, no todo muy claro, bastante claro ha estado. Y bueno, pues entonces si no tenemos nada, algo que quieras complementar, Adri. No, la verdad, ponerme a la orden en caso de que requieran alguna asesoría, algún acompañamiento. Allí les dejé mis contactos. Yo sí te voy a estar buscando por LinkedIn porque la verdad es de que es un tema muy importante y en un momento te mando mi invitación. Y bueno, Claro. pues muchas gracias a nombre de la Fundación para la Democracia Participativa FUDEPA en Argentina. Les queremos dar las gracias a quienes nos acompañaron hoy. Sin duda ha sido una de las experiencias más agradables, retroalimentación que nos ha podido dar.
es aquí la gran profesionista que es Adriana Narváez Cote. Y bueno, en nombre de Danitza Morales, de la Escuela de Ciberactivismo, les agradecemos a todos por participar. Adriana, por tu excelente labor para transmitirnos esta información. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde, una excelente noche, una excelente mañana, dependiendo de la hora en que nos estén viendo en nuestras retransmisiones. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, chicos.